Está padre. Ok, listo. Tal vez algún día tú y yo necesitaremos ser perdonados 70 veces 7. Bueno amigos, continuamos con un episodio bonus de tema paternidad. En el episodio anterior hablamos un poco, tanto Carlos como yo, de nuestros casos tan distintos de lo que es paternidad y creímos importante invitar a Omar. Qué bueno que estás con nosotros, amigo. Gracias por la invitación. Y paternidad, podríamos hablar muchísimas cosas, ¿verdad? Y hay tela de dónde cortar, y es un tema que en lo particular, pues sí, Dios ministró mucho mi vida, trató muchas áreas en mi vida personal, emocional, y yo creo que es un tema que vale la pena tocar el día de hoy. La realidad, amigo, es que sí nos gustaría conocer más personalmente qué fue o qué nos puedes hablar de tu visión de paternidad. Pues bueno, yo vengo de un hogar disfuncional, no hubo la presencia de papá, pues mi mamá siempre estuvo ahí presente, al igual que pues mi abuela. Y pues de niño tal vez no notaba esa ausencia, ¿no? No lo notaba, no lo percibía, pero llega un momento en donde te das cuenta, ¿no? O sea, como que, ok, mis amigos los vienen a buscar una persona, un hombre, ¿quién es este brother? Yo, ¿por qué no lo tengo? Y de ahí poco a poco pues empiezo a notar esto, ¿no? De que no tengo un papá, y como que empiezo a investigar, pues con mi abuela más que nada, ¿no? Que tenía ese acercamiento con ella para saber por qué no está esta persona en mi vida o en mi familia, ¿no? Y ya por diferentes situaciones me entero, ¿no? Que pues mi papá no estuvo presente, no quiso hacerse cargo. Por ahí se tocó un tema de aborto. Y la verdad es que sí me impactó mucho, pero para cuando yo me enteré de esto, de un posible aborto, de que pues tal vez no estaba planeado y no querían que pues yo naciera, yo ya pertenecía a la iglesia. Entonces como que esto amortigua el golpe, pero sin embargo me dejó muchas cosas que pensar, ¿no? Como decir, ¿por qué pues no me querían? O ¿por qué pasó eso? Y así, ¿no? Pero también en parte el retiro, pues en un retiro de la iglesia y todo esto, se tocan muchos temas igual referente a la paternidad, y pues yo por convicción propia decidí perdonar a mi padre, ¿no? Que no estuvo presente, que no estuvo ahí en momentos donde tal vez yo lo pude haber necesitado, pero sabía que alguien estaba conmigo, ¿no? Y ese es mi Padre Celestial. Oye, Omar, y por ejemplo, porque a mí me pasó, ¿no? O sea, cuando también me enteré acerca de esa situación que mi papá había optado por que aborte a mi mamá. Y fíjate que obviamente tú vas creciendo y no te das cuenta hasta que pues te enteras de esto, y llega un punto donde pues te puedes dar cuenta también que en algún momento fue creciendo una raíz de rechazo. Porque pues desde el vientre pues tu padre te rechaza, ¿no? Sí. Y no sé si tú viviste alguna situación donde había un sentimiento que a lo mejor tú no comprendías, ¿no? Pero sentías como que esa parte del rechazo de alguien, el rechazo de tu mismo padre, cuando tú te enteraste de esta situación. Bueno, a decir verdad, mi infancia pues fue muy rara, ¿no? A raíz de que pues no tengo a papá, estoy solo con mi mamá, mi abuela igual forma parte de mi desarrollo, pero al notar esto de que pues no estaba mi papá presente, y yo ya pues entenderlo, tal vez no en su plenitud, pero entender que pues no estuvo, y hubo ahí algún roce entre pues mi mamá y mi papá, y no se entendieron y no quisieron que pues yo estuviera o algo así. Como te decía hace un momento con Pedro, o sea, yo decidí tal vez omitir esto, ¿no? No refugiarlo y olvidarlo, ¿no? Sino creo que decidí saltarme la etapa tal vez de la tristeza o del rechazo, del resentimiento.
yo siempre la persona cuando tenía la oportunidad de hablar acerca de esto, de pues mi papá o que no estuvo y bla, 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 yo le decía que yo lo perdoné, o sea, yo decidí perdonarlo, que yo estoy en paz con él y que a pesar de todas las situaciones como se hayan dado, si en algún momento yo pudiera extenderle mi mano para ayudarlo, pues yo lo haría, o sea, realmente yo lo amo a pesar de que pues no estuvo conmigo. Y la otra es que él conoció a su papá. Bueno. Platícanos un poquito porque sí, pues como somos concuños, yo pues ahí sí supe ese momento y digo, pues la verdad es no sé qué se haya sentido porque Okairi siempre me dice, ¿no? Oye, ¿y no te gustaría conocer a tu papá? Yo, o sea, pues sí, o sea, por la curiosidad de pues, saber cómo es él físicamente y todo. Y pues también digo, pues cierto punto, pues yo respeto que a lo mejor él tiene su vida, tiene su familia y pues claro, obviamente no quieres ocasionar también alguna situación ahí, ¿no? Pero pues sí, siempre decía, no te gustaría conocerle y siempre te queda eso, ¿no? Pero pues tú sí pudiste. O sea, un acercamiento directo con él de que hemos cruzado palabras no ha habido. Lo identifico por mi mamá y por mi abuela que me decía, él es tu papá. Ajá, y yo así, ¿what? ¿Qué sentía? O sea, sí es curioso porque pues yo no sabía directamente quién era él hasta que un día pues mi abuelita estando en la calle me señaló, me dijo, mira, él es tu papá. Ah, ¿qué? Sí, yo así, ¿qué hago? Entonces siempre por azares del destino han habido como que esos cruzamientos, porque me acuerdo que en una ocasión mi tío, un tío materno, me acuerdo que me contó que en una ocasión me fue a buscar a la escuela, al kinder creo o algo así, y estaban en el mercado y estaban esperando creo transporte en una combi. Y que de momento se acercó una persona a mi lado y me vio y puso su mano sobre mi cabeza. Y no me acuerdo bien cuáles fueron sus palabras, pero mi tío estaba así como que impresionado porque dice, si supiera que es un nieto. No. Sí, si supiera que es un nieto. Y otro acercamiento que en una ocasión, por ejemplo en la secundaria, pues yo platicaba acerca de eso. No, mi papá, porque ya sabía quién era, no, mi papá es el otro. Y una niña me dijo, oye, esa persona que tú estás diciendo es mi tío. O sea, vivimos prácticamente en un pueblo, ¿no? Entonces había de una u otra manera nos íbamos a topar, ¿no? Y me dijo, oye, ¿y tú conoces a tu papá? ¿Has hablado con él? No, le digo, no. Te voy a presentar a tus hermanos. No manches, el paquete completo. Y yo, wow, o sea, dije, no manches, ¿en serio? Y ya me mostró. Le dije, la verdad no quiero que le digas quién soy ni qué onda, pero sí muéstrame quién es. Digo, quiero conocer a mi hermano, ¿no? Y no solo era uno, eran dos. Y de ahí no solo eran otros dos, sino que existían otros hijos también. Y estando aquí, alguien de la iglesia me dijo, oye, quiero presentarte a alguien. Y ese fue otro acercamiento. Y yo, ok. Y me presenta a una chava pues ya grande, o sea, más grande que yo. Y pues ya tenía como que unos 20. Yo y ella más grande. Y no buscaba la manera de decirme quién era. Y ella me dice, bueno, ya, soy tu hermana. Así dice, sin tantos rodeos, soy tu hermana. Ok. Y yo, pues mucho gusto, o sea, me agarró en curva, o sea, yo estaba en shock, no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo ella iba a reaccionar conmigo, porque, pues, la realidad es que yo era un hijo, pues, fuera de un matrimonio, ¿no? Porque él ya tenía un matrimonio, un primer matrimonio, y luego vine yo, y ya ella me dijo que se separaron a causa de, pues, que se entraron de esto, entonces yo pensé que ella iba a tener como que un roce conmigo, pero no, fue totalmente distinto, fue algo como que, pues, no sé cómo describirlo, pero fue algo bien. Y ella me dijo, ¿sabes algo? Tú y yo no tenemos culpa de los problemas de nuestros padres, es muy su problema, es muy su asunto. Tú y yo también, como siempre, somos hermanos. Y dije, wow, qué padre. O sea, esos son los acercamientos que he tenido con mi papá. Y recientemente, pues ya soy papá y platicamos, ¿no? Entre juego ahí con la familia y todo esto. Y Octavio ya percibe la figura de un abuelo. Y dice, y mi abuelo, o sea, porque ve a mi mamá, y dice, mi abuelita Carmen, y mi abuelito. Y yo así, si te dijera. Ay, sí, ¿no? O sea, le digo, tu abuelito, y ya le digo quién es su abuelito y todo. Quiero ir a ver a mi abuelito. Y yo así,
Y te pones a pensar, ¿no? O sea, como dices, ¿cómo sería un acercamiento que yo llegue con mi papá, porque nunca lo ha habido, y le diga, yo soy tu hijo y él es tu nieto, ¿no? Entonces, como que sí quiero hacerlo, tengo esa curiosidad y digo, pues en algún momento lo haré, ¿no? En algún momento tendré ese acercamiento y no voy a reclamar ni reprochar nada, Sí. solamente decirle, aquí estoy y si en algún momento puedo hacer algo por ti, cuenta con ello. ¿Cómo es cuando ya hay un fundamento de conocer de Dios, ¿no? ¿Cómo puedes recepcionar este tipo de noticias? Porque entregas un perdón genuino. Y volvemos a decir esto, el factor clave del cambio del ser humano, de las personas, es 100% relacional con Dios, en conocer a Dios. Creo que cuando Dios entra en nuestras vidas, cuando tenemos esta cercanía, o Dios en su gracia nos permite tener esta cercanía, podemos manejar estas situaciones de una forma sorprendente. Algo que a mí me sorprendió de esta conversación fue como Omar decía, y sorprendente, y no sé cómo yo no lograba hacer esto, pero es que es lo que hace Dios, es lo que hace Dios en nuestros corazones. Nuestro corazón empieza a dar un fruto genuino, que a veces pensamos que Dios se manifiesta solo cuando lloramos o cuando temblamos o en experiencias místicas, pero la realidad es que en casos tan prácticos de una vida cotidiana en donde hay un mundo donde la ira, el rencor, el rechazo, todos estos sentimientos negativos son tan fáciles de abrazar, Dios llega a tu vida. Y no es que nunca hayamos estado tristes o necesitemos consuelo, pero tener un ancla en nuestra relación con Dios nos permite caminar en fe. Algo que me gustaría preguntarle a ustedes dos son estas cuestiones de propósito. ¿A qué me refiero? Yo veo en la Biblia que hay muchos hombres, Jabes, el rey David, hombres que decían, no me deseaban, mis padres no me deseaban, pero encuentro en ti que hoy tengo un propósito. ¿Cómo es que descubren ustedes ese propósito? ¿Cómo ven su propósito en nuestra tierra a través de paternidad? Omar, tú que llegaste primero a la iglesia. Yo, pues es que viví un proceso largo, ya llevo aquí bastantito tiempo, ya 18 años en el nido y la verdad es que yo siempre le digo a mi esposa, le digo, yo desde el primer momento en que deposité mi confianza en Dios, lo hice ciegamente, o sea, creyendo que si Él me dice a la izquierda, y si me dice a la derecha, entonces no he dudado en el momento en el que Él, pues, comenzó a hacer su obra en mí, ¿no? Y lo he visto en un sinfín de cosas, y específicamente en esta área donde realmente yo hablo con otras personas que tal vez pasaron algo similar y ves cómo canalizan su resentimiento, su odio, su ira, y me dice, pero tú, ¿cómo? O sea, y le digo, pues realmente, en pocas palabras, Dios obró en mi vida y aunado a esto, yo decidí por cuenta propia no repetir esta misma historia, y hoy lo veo con mi hijo y digo, yo quiero que mi hijo tenga lo mejor, que nunca viva ni nunca tenga la experiencia que yo tuve de no tener a un padre, que no sentirme solo o que necesita esa figura paterna. Entonces realmente es una mera convicción que Dios ha puesto en mí, una firmeza de amar, de sobre todo ser alegre ante esta situación, y esto mismo transmitirlo a aquellos, ¿no? que lo necesitan, que están pasando por algo similar. Y pues así es como Dios ha operado o ha obrado en mi vida, realmente en mi corazón, de cómo perdonar y cómo recibirlo y cómo otorgar este perdón a mi papá. Sí, y yo, por ejemplo, muy en lo particular, a mí recuerdo en uno de los retiros que hacíamos, ¿no? Y pude sentir la manifestación del amor del Padre a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y recuerdo que pues yo apenas igual estaba iniciando en los caminos de Dios, estaba empezando a experimentar cosas en mi vida a través del Espíritu Santo, y recuerdo que había cosas que yo no entendía. Y
y a veces me sentía indigno de tener un padre como él y que él pudiera tener un propósito para mi vida. Pero Dios me habló a través de una palabra donde dice que Él fue quien me escogió, no yo lo escogí a Él. Y cuando yo tuve esa palabra en mi corazón, fue lo que me llevó a darme cuenta que había un propósito para mi vida, que mi padre biológico me quiso destruir inconscientemente y sin tener un rencor en contra de él. Y ahí es donde yo podía ver que él no tenía un propósito para mi vida. Pero cuando llego a los pies de Cristo y cuando escucho esta palabra, que Él me escogió, no yo lo escogí, ahí me hizo ver que Él ya tenía un propósito para mí. Y cuando me encuentro en la Biblia que dice que Él nos escogió, Él nos creó desde antes de la creación del mundo y que desde el vientre ahí me pude dar cuenta que yo tenía un padre que no conocía, pero que Él ya me conocía y que Él ya me había escogido y que Él ya tenía un propósito para mi vida. Es impresionante cómo en un mundo donde son tantos los que no nacen, los que no alcanzan a desarrollarse en esta tierra, muchos los que a corta edad pierden vida. ¿Cómo es que hay demasiadas personas que al mismo tiempo se encuentran sin un propósito por lo mismo, por sentirse rechazados, por sentirse sin maternidad, sin paternidad, por sentirse que divagan en este mundo solos? Pero la realidad es que cuando nosotros llegamos a Dios, o más bien cuando Dios llega a nosotros, porque hay una parábola, hay una historia que Jesús usa para ilustrar la relación de la historia de la humanidad, y es la del hijo pródigo, en donde él narra cómo es que el hijo, de lejos de todo lo que lleva al hijo pródigo a alejarse de él, el punto es que el hijo pródigo se aleja, se va de casa, pero hay un punto en donde él dice, entra en sí y dice, si yo regreso a la casa de mi padre, él regresa a la casa de su padre, y eso es cierto, como decía Omar, en cierta forma yo igual decidí, pero lo más impactante es el cierre de esta historia, porque dice, y el padre al verlo a lo lejos, corrió hacia él. Es cierto, tenemos un punto de decisión, es cierto, tenemos una voluntad que nos permite decidir cosas en este mundo, pero sobre todas las cuestiones que podamos decidir, si lanzamos la moneda y cae águila o cae el sol, hay un Padre que ya sabe nuestro futuro y nos da propósito. Sí. Así que pues yo creo que tú has estado viendo el propósito de Dios en tu vida y es increíble que aún sin haber tenido una figura paterna, tú has empezado a descubrir lo que es ser padre y pues has empezado una paternidad sin tener una figura paterna terrenal, pero sí una figura paterna celestial, y creo que es el mejor ejemplo de paternidad que le vas a dar a tu hijo. Claro, para reforzar igual lo que comentabas, ¿no? El hecho de estar aquí y luego aprender y conocer acerca de la palabra de Dios, y un versículo que igual como que me caló muchísimo, me marcó, fue cuando dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá, ¿no? O sea, que me recibe con los brazos abiertos, con lazos de amor, y eso fue algo que me cautivó, que atrapó mi corazón, y por eso mismo me ha hecho permanecer, decidir estar en esta casa y en gratitud decir, pues aquí estoy, Padre, para la obra, para los jóvenes, para quien sea, y eso es gratitud también, ¿no? El agradecimiento de que Dios me ha dado su amor, me ha envuelto en su amor, y aquí estoy, gracias a Dios, para la gloria y honra de Él. Cierto. Yo lo único que puedo es despedir esto diciendo que yo los admiro a los dos. La neta es que yo siempre he tenido porristas y mis porristas han sido mis padres. Yo no puedo decir que me ha faltado esto. Y conocer la forma en la que Dios los ha levantado y cómo Dios hoy los tiene a ustedes, yo lo veo como una mesa de honor, porque veo muchos jóvenes inspirados
Dios a través de sus vidas, tanto en las cuestiones ministeriales como las que no percibimos. En el caso, para mí, Omar es un ejemplo de cómo ser luz en cuestiones no solo de iglesia, en cuestiones que muchos no valorarían tanto. Sí. Y que yo he escuchado personas que lo admiran a través del talento que él tiene, que es la fotografía, y entre el sentido de humor que él tiene, y que nadie se imaginaría el pasado y de dónde Dios lo sacó. Así es. Pues gracias a todos ahí por haber escuchado este episodio. Gracias, Omar, por estar con nosotros de este lado, porque siempre está ahí atrás. Pero como vemos lo que dices, ¿no? A veces pudieran estar de ese lado, pero también llevaron un proceso y tienen una gran vida que compartir, un gran testimonio, y siempre también es de gran bendición. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Ruth, el podcast. Comparte y no te quedes sin escuchar los demás episodios. Peace. Y ya, por favor, denle like. Now that I am yours, now I know that